Una vez más tengo la satisfacción de decir bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Y una vez más tengo la satisfacción de hablar de un programa que me encanta. Aquí todos los que programamos me gustan porque si no, no votaría en contra. Pero el martes de la poesía, no sé si es que tengo una debilidad por la poesía o por soledad, no sé cuál es la culpa. Lo cierto es que es un programa, es una actividad que me llena de satisfacción, porque además veo que hay muchas personas que están viviendo lo que hacen aquí. Unos se atreven a subir, otros a lo mejor no se atreven, o no tienen tiempo, porque somos muchos. El tiempo es limitado, no es infinito. Y hoy, concretamente, me parece que tenemos un poquito de prisa, por eso se empieza sin esperar a que llegue más gente, porque hay que terminar en una hora decente para recogerse como las personas decentes. Entonces, pues nada, eso, bienvenidos. Estoy ávido de escuchar poetas constantemente, y hoy supongo que será un día, no sé si será más breve o no, pero seguro que lo vamos a tener muy interesante, de la mano de Soledad, no me queda más remedio que resaltarlo, y su gran colaborador Romualdo, el marido, que nos ofrecen una programación magnífica, y luego este poder de convocatoria que tiene, porque hay muchas personas aquí y la que tienen que entrar. Pues nada, bienvenidos, y empezamos cuando lo diga quien tiene que decirlo. Gracias. Gracias, Andrés, gracias por abrir el acto y gracias por tu presencia aquí, que contribuye, por supuesto, a realzar el acto mucho más. Buenas tardes, queridos amigos, pues es un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros. Amigos, todos los amigos que habéis acudido a mi convocatoria para celebrar este martes de la poesía en el Centro Asturiano de Madrid. Y han faltado y van a faltar muchos de los que asiduamente vienen, porque yo lo digo siempre y lo repito, es el cuarto martes de cada mes. Pero hay una confusión, cuando el mes trae 5 martes, piensan que es el último. Y bueno, ya hoy me han llamado cuatro amigas diciendo, anda, que estoy comprometida, que tengo a mi madre, que tengo no sé qué. Pensaba que era el siguiente. Bueno, que lo vuelvo a decir. Aunque todos vosotros que estáis aquí lo sabéis, porque estáis aquí. Cuarto martes de cada mes. Y gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra colaboración y por salir aquí al micrófono, todos y cada uno de vosotros, para deleitarnos con la poesía. En la segunda parte, como sabéis, tenemos a nuestro invitado, Gregorio Laborda Velando, nuestro médico traumatólogo, que si alguno tenéis también alguna pregunta médica que hacer, aquí está él para responder. Es gratuita la consulta. No he tenido vacaciones. Y él nos leerá sus poemas, sus cuentos y sobre todo un poema al paciente que me encantó y me maravilló. Ese no puedes dejar de decirlo, el poema a tus pacientes. Y vamos a comenzar. ¿Quién quiere salir en primer lugar? A ver, yo pregunto. El que salga en primer lugar, que diga 2 poemas. Ese regalo hago. A ver. A ver, tenemos para contarnos. Pues tenemos a Jesús Toledano y Merche, su esposa. ¿Quién va a decir los poemas? ¿Tú o ella? No, yo tenemos para decir uno y uno, no queremos hablar. Bueno. Voy a decir yo uno primero y luego uno entre los dos. Vale. ¿Sabes lo que te gusta? Sí, claro, hacéis un dúo magnífico. Y además, en honor a María Jesús Viva. Sí, en honor y en recuerdo Claro, de son ella. hay para mí 3 versos muy bonitos.
que habla de toros, que habla de la vida y del comportamiento de hoy, que nos saludamos, que está eso, que se enfada, ¿qué te pasa? No, nada, y sigue igual. Sí, la indiferencia. La envidia y todo eso. Y luego otro, que también le gustaba mucho a ella, que se trata del escenario. María Jesús Vidas falleció recientemente y la recordamos con este poema de Jesús Toledano. Los que se dicen amigos y te venden en la sombra, esos que sueltan veneno por detrás cuando te nombran, esos que asestan certero la bofetada sin mano, a esos que Dios me perdone, no puedo llamar hermanos, que son como la serpiente, destilando su inmundicia, y al darte la dentellada que les corroe la envidia, que el puñal van ocultando tras una sonrisa falsa, y al darte la media vuelta te lo clavan por la espalda. Van caminando escondidos, como Judas Iscariote, este es peor sin moneda, solo para darte el goce de hundirte, porque no aceptan que tu presencia se note. Que Dios les tenga piedad, si alguna vez lo merecen, que no es digno de perdón el que a la maldad se crece, que hay que vivir siempre amando, como Él nos enseñara, y no fingiendo amistades, ni asentando puñaladas. Los que se dicen amigos y te venden en la sombra, esos que sueltan veneno por detrás cuando te nombran, esos que Dios me perdone, no puedo llamar hermanos. En un coloquio me dice una señora, dice, ¿me has visto por mí? ¿Qué pecados tendría? Bueno, pues una llamada imperiosa. Una llamada imperiosa me está latiendo en las venas, me está gritando en las sienes, las llevo como banderas. Las tablas del escenario me reclaman con vehemencia, me hipnotizan, me apasionan, son mi ilusión, mi hada buena, mi fuente de inspiración, algo que ahuyenta mi pena, y no puedo prescindir de ese licor que envenena, pero que calma mi ser y todo mi ser venera. Cuando salgo a un escenario, vibro de pies a cabeza y hago vibrar al que escucha de alegría o de tristeza. Lloro, río, hablo, canto, les recito con destreza mis versos que el sentimiento adornaron de belleza. Mas nadie nota al mirarme los pesares que me aquejan o lo feliz que me siento. ¿Qué se me ha ido? O lo feliz que me siento. Ay, se me ha ido. Necesito el escenario, vivir mi vida entera, como preciso el aplauso que me da calor y fuerza, salud y serenidad y entereza, para seguir adelante hasta llegar a la meta que el Señor fijó aquel día que mi madre me pariera. Una llamada imperiosa me está latiendo en las venas. Es la voz del escenario, Es mi amor, mi vida entera. Celeste Lamas, Celeste Lamas. Vamos a escucharte. sí, una cortita. ¿Es la primera vez que vienes? Es la primera vez que vengo aquí. Es amiga de Gregorio. Bueno, pues bienvenida y continúa viniendo. Eso es todo. Próximos meses. Me ha encantado darle al micro, a ver, que os lo cojo. Pues es que ahora el botón me lo cojo con la mano, así muy cortito. A ver, ahora, ¿me oye o no? El botoncito. Ábrelo. Ah, que está cerrado, claro, no se puede oír. Ya decía, y ahora sí, ahora sí.
Bueno, pues es la primera vez que vengo. Estoy encantada de venir. Vengo acompañando a Gregorio, mi gran amigo, escritor, poeta y todo lo mejor. No tiene... Y bueno, voy a recitar un poema cortito y a ver si les gusta de este mi libro, Canción de cuna a una vida. Y dice así: Rebelión del alma. Voces sordas, música sin sonido, canciones sin letras, cuerpos errantes, sin brillo en los ojos, almas dormidas, con miedo, ausentes. Hoy no quiero sentir, me niego. Laberinto de formas, torbellinos de pensamientos. Todo gira a mi alrededor, intentando distraerme, poniendo trabas en mi camino. Hoy no quiero pensar, me niego. Me libero de mí. Día libre a la mente. Cierro mis ojos y grito con fuerza esperando respuestas. Pero el eco también está ausente. Gracias. Mahmoud, ¿quieres venir? Después, Ángeles Martínez. Sí, no queremos aquí accidentes. Un día me hicieron una entrevista para la televisión. El periodista me dijo: léenos un poema suyo. Y yo le dije: voy a leer un soneto. Dijo: que sea breve. Porque ya sabéis que el soneto tiene 14 versos y es de origen italiano. Entonces empiezo con un soneto y luego leo un poema corto sobre Asturias. Pero no sería poeta. ¿Qué buscas en España, palestino? ¿Naranjas o palmeras delitosas? La media luna, estrellas tan hermosas como en tu cielo, o buscas tu destino. Tierra Santa, Jordán que ya imagino, soñado hogar, oculto entre las cosas de mi niñez, las manos cariñosas de mi padre, Quijote campesino. Esta tierra es tierra Galilea, donde me encuentro vivo, me recrea un mar muerto que llega a mar de vida. Palestina, en España estás ya inmersa. Soy árabe español o viceversa. Mutanabbi que vedo en la casita. Que lo escribí en Asturias, porque es patria querida y siempre voy allí. Os cuento algo raro. Yo acompañaba a los jefes de Estado árabes y españoles en sus visitas a España o a los países árabes. Bueno, y acompañé a Fernando Morán a Libia, la época del Gaddafi. Y ahí nos daban café en una taza pequeñita, amargo. Y todos teníamos que beber de la misma taza. Y me dijo Fernando: a mí me da asco. Digo: no puedo decirle que te da asco. Te voy a decir que estás enfermo. Pasa el tiempo, deja de ser ministro, me lleva a Asturias, a su pueblo. Y ahí me dan, ¿cómo se llama? Una copa para todos. Y yo le dije: Fernando, me da asco. Bueno, yo puedo deciros que iba mucho a Asturias y he escrito un poema muy breve, sobre Asturias. Te estoy dejando dos, pero ya sabes que solo es uno. Una palmera junto al mar Cantábrico. Perdona que os interrumpa aquí ahora para decirles que los árabes llaman al Cantábrico Mar Verde. Como dijo Lorca: verde que te quiero ver. Una
palmera junto al mar Cantábrico. ¿Qué viento te acercó a esta tierra lejana, a la que ningún camino, ningún caballo árabe osara penetrar? ¿Quién te plantó entre el mar agresivo y la resistente monte, en este lugar de Oviedo, que memoriza a miles de Don Pelayo? ¿Cómo estás rodeada de estos tantos amigos que buscan lo parco de tu sombra? ¿No añoras a tu gente? ¿Cómo no sientes del desierto nostalgia? Oh, símbolo concreto de mi niñez, de la añoranza mía. Oh, rayo que verde, que ha sido levantado entre la mar y el cielo. Y hoy me acerca el mensaje de mi tierra perdida. Muchas gracias. Yo pensaba que me ibas a decir en árabe. Buenas tardes. Yo soy Ángeles Martínez y bueno, he escrito un poema dedicado a los mayores, espero que les guste. Ser mayor es el mejor privilegio que una persona llega a tener, apartando las cosas malas de la vida y vivir a tope la vejez. Ser mayor es el mejor título que se puede llegar a disfrutar. Se sabe de todas las asignaturas que no se aprende en ninguna facultad. Ser mayor es el mejor tesoro que uno puede acumular. Experiencia, fracasos, aciertos, errores, todos ayudan a madurar. Ser mayor es haber llegado a la cima y desde allí poder contemplar que empieza otra nueva etapa a la que hay que aprovechar. Ser mayor es como una flor en su plenitud, como una fruta madura, una gran enciclopedia abierta y el alma llena de amor y ternura. Ser mayor es haber conseguido la cátedra de la vida, a golpe de caerse y volverse a levantar, y dando gracias de poder llegar hasta aquí. Muchos, desgraciadamente, no lo pueden contar. Ser mayor es aportarle a nuestros nietos lo que con los hijos no hemos podido hacer, pasar muchas horas con ellos, acompañándoles, jugando y compartiendo nuestro saber. Ser mayor es la esencia de un perfume que se ha ido acumulando con los años, dejar atrás la fatiga, el trabajo, el esfuerzo y algún que otro desengaño. Ser mayor es el momento de reflexionar, olvidar las preocupaciones y disfrutar, que bastante hemos trabajado en la vida y ahora toca pasarlo bien y descansar. Gracias. Félix Martín Franco. Vamos a escuchar. Y bueno, ahora que estás aquí, anunciaré que para el mes próximo, creo que es 27 martes, el cuarto martes, bueno, cuarto, no trae 5, febrero. Tendremos como invitado a Félix Martín Franco, que es director de turismo poético, director de veladas poéticas, del atelier. Ya lo dices el mes que viene, venga. También edita libros para... Y siempre que puedo vengo a esta casa. Eso Quiero es. mucho a Sólico, por Pues eso me dicen esos piropos. ¿Sí, no? El mes próximo. Este poema que he cogido se titula Vuelo anclado. A través de ti me deslizo por completo. Tu cuerpo abre sus refugios a la placidez mutua y pausada. Conociendo tus antojos, entré, sin remedio, en el sufrimiento sistemático que agobia implacable en los instantes abortados. Elevamos anclas y el vuelo sin rostro ni costuras por el firmamento extinguido fue el motor renovador de nuevas pinceladas, de color, de sorpresa, de ilusión,
de las que ayer nos creímos negados. Pero el miedo a nuevas despedidas no te permitió la acrobacia última, la que despegaría tus pies de tierra para siempre, meciéndote en las eternidades intuidas. Muchas gracias. José Luis Mayoral, ¿nos vas a decir algo? Sí, con mucho Que gusto. hace mucho tiempo que no nos vemos y eres un gran poeta. ¿Puedo leer un par de sonetos? Un par. Bueno, como vienes aquí por primera vez, porque sí a otras casas regionales que nos encontrábamos siempre, te dejo leerlos. De 4 minutos. Pero no lo imitéis, ¿eh? A 2 Vamos minutos. a dejarlo hoy por ser el primer día que A viene. 2 minutos por soneto son 4 minutos. Sí, nuestro amigo, doctor, también, ¿nos va a decir algo después? Bueno, no, la verdad, muchas gracias, es un honor compartir con el amigo Gregorio Laborda, con el doctor Laborda, y admirar su trabajo y la belleza de su Yo pensamiento. estuve, cuando fue, hace como unas semanas, también escuchándote y aplaudiéndote en la presentación que hiciste del libro de Cómo vivir 120 años. Interesantísimo, pero tu presentación maravillosa. Muchas gracias. 2 sonetos a una mujer que se llama Estrella. Reñimos una vez por un vestido. Fue cuando, regresado desde Europa, busqué refugio en ti, donde tu ropa, espuma en sol, fue nácar protegido. Mármol pronto por tu piel conmovido, burbuja finge en límite de copa, o trazo más que audaz, a proa y popa, en mar amenazado y atrevido. Era un vestido corto y sus verdades, tu verdad, redoblaban de ser bella, y tú, segura en luminosidades, te vestías, y es justo, como estrella. Y así los años luz de eternidades perduran en tu falda y solo en ella. Segundo soneto a la misma. El universo, en una tarde apenas que resume un milenio y que lo expresa, tuvo su luz de tu mirada presa que pobló la galaxia de mis venas. Exaltación de estrellas que serenas hubieran sopesado la sorpresa donde un ángel galáctico atraviesa tu distancia entre manos de azucenas. Lo repito, lo digo repetido, que aprisionas la luz, pero destella como destella el sol amanecido, como destella en mí, porque eres bella, lo que no habrá de ser, pero he vivido en una tarde ya y en una estrella. Después, Carlos Dors. Buenas tardes. De Ángeles Ambello. ¿Dónde está Federico García Lorca?
flores que abrís vuestras copas para nevar el jardín, ramas que sois como besos con los brotes para abrir, tréboles de 4 hojas que entre el césped descubrís. Decidme si Federico ha pasado por aquí. No le busques más, poeta, que él acaba de morir. Granada, que madurando mostréis gemas de rubí. Agua que en tu cauce cantas porque eres libre y feliz. Un manantial he perdido de romances por decir. Decidme si Federico ha pasado por aquí. Los romances que tú buscas ya no los podrás oír. Aurora y atardeceres, gitanos del albaicín, bordones de cuerdas primas que tantas cosas decís. Palmeras que hacia las nubes vuestras palmas dirigís. Decidme si Federico ha pasado por aquí. Llora que tu llanto lave la sangre que yo le di. Campanarios, torreones, almenas de largo marfil, serranías de naranjos y olivos del año 1000. Yo sé que tenéis un alma porque lloráis junto a mí. Decidme si Federico ha pasado por aquí. No desesperes de hallarle que no se puede morir. Con media vida esperando 1000 romances por decir, y al pie de un álamo suyo porque allí vino a escribir, bailan unos pies descalzos su balada de vivir. Y la luna, entre guitarras, le pone al suelo un tapiz, y la voz de una guitarra de lejos le hace sentir, y una oveja balayándose su trance de parir. Y el río parece un pulso de ruberoso latir, y surge la llamarada de inspiración para ti, porque ahí está Federico, donde le llamas aquí. Carlos II, después Bernardo. Buenas tardes. Calendario aforístico para el 2018. Enero. Ilusión sí, mucha ilusión. Pero que nuestra ilusión no vaya más allá de nuestra imaginación. Febrero. En el carnaval de nuestra vida todos tenemos asignado el papel de protagonista. Marzo. Hay que volar por todos los vientos de todas las tierras y de todos los mares, pero al fin hay que posarse en la rama de un árbol. Abril. Que la lluvia nos acompañe siempre, mojándonos y empapándonos con sus gotitas purificadoras. Mayo. Que el color de la naturaleza se nos imprima siempre en la belleza de nuestras almas. Junio. Las vacaciones son como las olas, rompen en la orilla con fuerza para marchar y luego volver al año siguiente renovadas y con mayor energía. Julio. Que en un deslumbrante azul confluyan al bañarnos el cielo y el mar. Agosto. Que la luz del sol brille siempre en nuestro vivir cotidiano, pero no deslumbre la realidad de nuestro espíritu angélico. Septiembre. Sé como el perfume de la hoja del eucalipto, limpio, natural y puro. Octubre. No seas lo que puedas ser o lo que te dejen ser, sino lucha por ser de veras lo que quieras ser. Noviembre. Nada se crea sin equivocarse uno alguna vez, pero hay que ponerse manos a la obra y pasar a la acción. Y diciembre. Que la música de nuestras pisadas en la nieve sea siempre como la de la Navidad, dulce y azucarada. Pilar Verbel, después. ¿Quién está a tu lado va a decir algo? ¿La señora que está a tu lado? Pilar, Pilar, la señora que está a tu lado. Que no, dice que no. No. Escuchamos. Sí. Pienso en mi sed, Señor, mi sed de todo. La sed la cuida el agua y tú me riegas. Pero si tú te cansas, si te niegas, ¿qué va a ser de mi cieno y de mi lodo? Pienso en mi sed, Señor, mi sed de todo. La sed la cuida el agua y tú me riegas. Pero si tú te cansas, si te niegas, ¿qué va a ser de mi cieno y de mi lodo? Pienso en mi sed, Señor, mi sed de todo. La sed la cuida el agua y tú me riegas. Pero si tú te cansas, si te niegas, ¿qué va a ser de mi cieno y de mi lodo? Pienso en mi sed, Señor, mi sed de todo.
Si de esta sed seca ni me puedo soñando ni secar, tú me despegas, ya no podrán mis páramos ser vegas. Se habrá secado el charco y no habrá modo. No tendré ni una flor que me desplave, ni un sapo que remueva mi garito, ni el jabón de una estrella que me lave. Señor, Señor, tu lluvia necesito. Quiero nutrir mi sed, que no se acabe. No quiero verme en bloque de granito. Bueno, yo sigo a Gloria Fuerte, que todavía me iba a hablar mucho de ella, así que está calentito todavía. Es que ayer di una conferencia sobre Gloria Fuertes en el Café Gijón y fue muy aplaudida. Sí, y lo hice todavía en el bolso, no me da tiempo ni a sacarlo. Muy bien. Bueno, nota autobiográfica de Gloria Fuertes. Dice, nací en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborable el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años de edad ya sabía leer, a los 6 hacía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 me pilló un carro, a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre, cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos a por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, y no digo nombres. Gracias a eso pude llevar mi juventud de barrio. Quise ir a parar la guerra y no me dejaron. Me detuvieron en la mitad del camino. Después me salió un trabajo. Me coloqué en una oficina donde me tomaron por tonta, pero Dios y el botones sabía que no lo soy. Escribo por las noches, voy al campo mucho, todos los míos han muerto, menos uno. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprar a plazos una flor natural con la que le daban a Pemán algunas veces. Además es que la imita. Sí, imitas un poco, Sale A ver, José María García. Después Isabel Timón. Es Carmen. Isabel Timón, es que se me había ido muy. Hola, José María. Buenas tardes a todos. Viniendo a esta casa me salen siempre cosas de Asturias. Así hoy voy a leer algo de Covadonga. Áspero conjunto que se alza con garra sobre los macizos de roca tallada, cimas procelosas, escarpados riscos, grutas con misterio, curvas con abismos, montañas abruptas de elevadas cimas, ecos que se escuchan de voces y enigmas, vientos que susurran de árboles de las ramas, produciendo ruidos que al oído agradan, gamas de colores que a la vista impactan, amarillos tenues o verdes de braña, según que se vean, estando en otoño o si en primavera, color de esmeralda. Extensa la gruta bañada por agua, donde la santina está resguardada. Tiene la santina altar de oro y plata y espacio en la gruta para ser más grata. Nunca estuvo sola, siempre acompañada por miles de fieles que van a invocarla. Los fieles se agolpan, quieren venerarla, porque es la santina que Asturias proclama. Cimas portentosas, dobles atalayas, donde don Pelayo esgrimió la espada y gritó a por ellos, con huestes formadas, y la reconquista dio por iniciada.
Derrotó a los moros en lidia campaña y el caudillo Alhama batió en retirada. Cubriendo la cima está la explanada donde a don Pelayo se erigió una estatua, recordando el sitio donde fue ganada a los sarracenos la primera batalla. Llegar a estas cumbres, pisar la explanada, es sentirse henchido con sol o con agua. Carmen Limón, después Julio Valencia. No, ese ha salido así los Isabeles. Mariposa blanca. Mariposa que mi entorno vuelas tan blanca, tan bella. Intrigada contemplo el ir y venir misterioso de tu vuelo. Vas, vienes, te alejas, vuelves, te me acercas. Y en mi entorno comienzas el ritual de un aleteo que concluyes posándote de mí tan cerca. Qué misterio escondido llevamos tú y yo dentro, que tan cerca de mí te posas y te quedas tan quieta, que tengo la convicción de que me estás ofreciendo tus alas para llevar a los seres que quiero mis mensajes de amor por el viento. Tómalos, te los dejo, y emprende rauda tu vuelo, mi mariposa blanca, llevando mis mensajes de amor y mis sueños sobre tus alas. Lleva siempre tu vuelo alegre por altas montañas, valles floridos y prados verdes, y busca tu vuelo, y posa tu vuelo solo en el fruto del árbol o en la rosa, no en la rama del espino. Que no quiero ver la seda de tus alas rotas, que no te dañe el espino, que quiero seguir soñando que voy volando contigo. Vuela en mi entorno una y otra vez, batiendo el abanico de tus alas, mi mariposa blanca, que tu ausencia me daría tristeza y rompería el misterio que me evoca tu presencia. Y si un día vuelves por las altas montañas, los prados, los valles y huertos que las dos conocimos, y no me encuentras, no sientas pena, no me busques en la alegría de los valles ni en la pena de los lirios. Me enseñaste a volar y me marché para siempre por espacios infinitos. Julio Valencia. ¿Es la primera vez que vienes? Es la primera vez. El pues. sábado anterior no estaba presentando una compañera nuestra de Alfareros de lenguaje. Ah, sí, sí. El libro de Dolores. Claro, de Dolores, estuve yo. Claro. No, es que pensaba que hablabas de otro acto, pero estuve yo aquí, sí, me gustó muchísimo. Entonces, estos son unas rimas de un compañero que ha tenido, bueno, que estaba allí, sentado, era varón, sí. Fernando Varón. Entonces siempre, pues, canta sus rimas, en este caso son rimas. Venga, pues. Y es muy cortita. Él nos dice que muestra la cara más amarga del amor, en una lucha casi agónica. Es vasallo del amor, navega por un mar de tinieblas y rimas, recordando a sus musas, a seres queridos que la muerte arrebató, añorando las horas felices y sin perder la esperanza de que la dicha vuelva de nuevo a posarse en su ventana. La rima es a una mujer. Si conocerte ha sido mi tormento, si paz no encuentra mi alma dolida, si borrarte no puedo del pensamiento, si alivio no encuentro para mi herida, si tus ojos no iluminan mi mirada, si no siento en el aire tus olores, si el alma por tu culpa tengo helada, si el sol sin ti no ofrece sus calores, si despierto y me faltan tus cabellos, si miro alrededor y no te siento, si no dan luz al día tus ojos bellos,
si no toser por faltarme tu aliento, si pudiendo ser mía no lo fuiste, si ya tu tren no para en mi estación, si alegría no encuentra mi alma triste, si rompiste sin quererlo un corazón, si solo mi vida queda tu ausencia, si la ilusión ya no ilumina mi ventana, si Dios me ha privado de tu presencia, dormir quiero y no despertar mañana. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a nuestro presidente adjunto, Andrés Menéndez. Bueno, hoy vengo romántico. Lo he titulado Sosiego Nocturno, que ya es mi inicio. En noche de luna clara, qué tranquila la ladera, en sosiego iluminada, qué serena la pradera. Brilla perlada la hierba, cual espejo los regueros, en el cielo las estrellas, tus pupilas cual luceros. Ágil el ave nocturna, para no turbar la esencia, surca en silencio el espacio en respeto a tu presencia. Es tan denso el silencio, es tan intensa la calma, tal el fulgor de tus ojos que se me extasía el alma. Con sus alas más preciadas, muestra su inmensa grandeza, un alegre firmamento cautivo de tu belleza. Todo es tú, la noche y cada constelación. Todo mi ser se estremece, ebrio de fascinación. Gozando sobre la hierba, qué hermosa noche, amor. Quisiera que fuera eterna para no perder tu candor. Quisiera que dado el tiempo, tórnese la noche eterna, no tenga fin la dulzura de tu ardorosa entrega. Tu desnudez de zafiro es expresión de embeleso. Prendado, poso en tus besos, en tus labios, un cálido y frondoso beso. Gracias. Yo para hoy pensaba decir un poema alegre de Federico García Lorca, Preciosa y el aire, pero lo he cambiado. Lo he cambiado porque hoy se ha muerto un familiar, cuñado, esposo de una hermana de Romualdo, hoy a las 11, y mañana viajamos a Cartagena para asistir al entierro. Tenemos aquí a su nieta, que está en Madrid estudiando y se viene con nosotros mañana también. Entonces, yo voy a decir un poquito más triste, un poema un poquito más triste mío. Reflexión. Digo una reflexión. Que el tiempo pasa sin sentir es algo que todos hemos dicho y pensado 1000 veces. Cuando hacemos recuento de la vida, sea cual sea nuestra edad, parece que fue ayer nuestra niñez o nuestra juventud. Nada puede detener su marcha inexorable. Caminamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos caminando de este mundo hasta el final, caminando muy deprisa, o acaso pausadamente, pero vamos caminando sin parar. Ni un instante tan siquiera paramos a descansar. A veces el cansancio, igual que un arma letal, nos deprime el pensamiento, silenciando el caminar, y seguimos caminando, porque en la vida no hay más que el camino de la vida y la senda que nos dan. Difícil es la salida, cerrada la marcha atrás, billete solo de ida de un destino tan extraño que nadie puede llegar.
lado de Paloma, la señora que hay va a salir, y el señor que está a su lado. ¿Sí? ¿No? A ver, detrás. ¿A quién tenemos detrás? Tampoco. Y detrás. José Rey. Una señora que hay en tu misma línea no sale. Pues José Rey. Vamos a escucharte a ti. Y después a Jaime Fraile, que viene por primera vez aquí. Y os diré que es hijo de un personaje, José, un momentito, de un personaje famoso. Después, cuando venga aquí, continuaré diciendo. José, escuchamos. Gracias. Buenas tardes. Llanto por un poeta. Se lo dedico a García Lorca. Es un poema que he escrito hace aproximadamente unos 12 años. ¡Ay, qué dolor en Granada! ¡Cuán tristeza hay en Alpujarras! Lloran junto al río Darro al poeta las gitanas. En Albaicín los lamentos de los gitanos con casta, todos gimen, todos lloran una muerte insospechada. Se lamentan sin consuelo, ¡ay, Federico del alma! Y todos a voz en grito al cielo miran y claman. En Alpujarras quejidos, aquella triste mañana, que ni cantaron los gallos, ni se escucharon campanas. Todos sus amigos lloran, pechos invaden las lágrimas. Unos dicen, ¡ay de mí!, y se oye en toda Granada. Algunos cantan canciones, las canciones desgarradas, recordando a Federico, cantor de noches en calma. Nos quedamos sin poeta, se marchó de madrugada, mas fue noche sin estrellas, ni otra luz que iluminara. Una noche sin perfumes de las rosas delicadas, ya que todas marchitaron en jardines de la Alhambra. Todas las aves callaron, en una tétrica instancia, luna se rompió en pedazos cual tragedia dibujada. Nubarrones fueron luto en noche de luna opaca, la lechuza triste calla y escucha en la noche trágica. Oh Granada de poetas, Granada mora y cristiana, sin Federico García, hoy se siente desolada. La tristeza se percibe en las aves que no cantan, negro luto en el ambiente, congeladas las entrañas. El poeta, sollozando, dejó Albaicín y Alpujarras, y el arcángel San Gabriel lo llevó sobre sus alas. Sobre las nubes los dos se miraban cara a cara. Lorca recitaba versos y el ángel los escuchaba. Versos que solo los dos escucharan, ya que en la tierra son otros los que el poeta dejara, tan vivos como atrayentes, que parecen luna clara, por haber dejado en ellos los perfumes de Granada. Muchas gracias. Jaime Fraile, venga, nos vas a cantar acompañado con José Luis Pardo. No, si no está preparado nada. ¿No está preparado? Yo pensaba que sí. No habías... Vale, pues mientras os ponéis de acuerdo. Rosa. Hola, Isabel. Rosa, vamos a escuchar.
Y después Manuel González. Buenas tardes a todos. Yo hoy os tengo que leer un poema que he hecho para María Jesús Rivas, Padre María Lucía. Entonces dice así: dejar el corazón en un soneto, desnudando el alma cada día, cantando al dolor y a la alegría, es legado dejado sin secreto. Pensando en tu persona, hoy en concreto, recuerdo aquel momento y la energía con la que recitaste una poesía que habías compuesto a uno de tus nietos. La grandeza de Dios siempre presente, el fervor, la pasión y gratitud en el poema fueron referentes. Creyendo en el misterio y su virtud, oigo tu voz tan clara y contundente como veo acercar tu magnitud. Primitivo Oliva después. Buenas tardes, amigos. Feliz año a todos. Parece que esta tarde han dado loncas por aquí. ¿Ah, sí? Sí. Un poema titulado, yo solamente le he escrito 2 poemas a Lorca. Este es uno. Federico y las balas. Si vais a fusilar a Federico, hay un detalle por tener en cuenta. Solo se muere el cuerpo de los hombres. No hay quien fusile el alma de un poeta. Si vais a fusilar a Federico, guardar el plomo de las balas vuestras, porque un poeta no se muere por las balas y acaba transformándose en leyenda. Si de verdad pensasteis fusilarle, matad primero a quien la defienda, a los gallos de vidrio, a los gitanos, a la casada que creyó mozuela, la preciosa del viento, a los corceles, a los toreros y a Granada entera. Quemad sus libros en fogatas de odio, en morteros de sal, moled sus letras, impedir los recuerdos de la gente, clausurar la memoria y las ideas, acabar con el canto de las aves, borrar sus versos de la mente nuestra, abolir el perfume de las flores, callar las voces de la primavera, apagar la bujía de la luna y los rayos de sol y las estrellas. Si vais a fusilar a Federico y queréis que se borren sus poemas, si pensáis que después de los disparos cesará entre nosotros su presencia, entonces procuraros más fusiles. Lograd más manos para la faena y azuzad a los perros de la muerte hacia los 4 rumbos del planeta, porque corre una frase entre los hombres que sin duda debierais de conocerla. Se callará la voz de Federico
cuando termine la vida de la tierra. ¿Ah, sí? ¿Lo viste? Bueno, pues ahora que lo dices, quiero que sepáis que esto, todo el acto, se graba, lo graba el Centro Asturiano y después lo vuelve en YouTube. O sea que podéis veros y a la fama. Primitivo. Bueno, como hoy está aquí Gregorio, el doctor Gregorio, aunque ya no ejerza, supongo yo, a lo mejor en privado todavía arreglan algunas cositas. Voy a leer un poema que hice precisamente para un doctor, un cuñado mío. Se titula Verdes y blancas batas y se lo voy a dedicar a él porque lo que aquí dice yo creo que va muy bien con el carácter de Gregorio. Gregorio tiene un carácter muy afable, es simpático y yo creo que él lo debía de aplicar mucho con sus pacientes. No sanan solamente con la química, pueden sanar también con el afecto, con el calor sincero y la palabra que consuela y alienta, descubriendo esos rincones lánguidos del alma y el laberinto mágico del cuerpo. Distinguen claramente esos parajes donde surgen escollos traicioneros en los cuales zozobra la alegría, los temibles y brunos ventisqueros que violentan las sendas de la carne y enturbian los rincones de los cuerpos. Diferencian las notas del sonido singular y metódico del cuerpo. Perciben dónde fallan, cómo tienen que afinar el difícil instrumento. Han captado el rumor de sus arroyos, el tono de sus brisas y su viento, el ímpetu vital de su latido, la calidez que emana del contexto. Y en lucha desigual con la desdicha, conocen las penumbras del silencio, inasible y final, donde el camino es un plano sin huellas y sin tiempo. Y sienten el pesar de una derrota que siempre ha de llegar y sin remedio, cuando han vencido tanto las contiendas de las metas volantes y los puertos, y saben que al final de la carrera será estéril la marca de su esfuerzo. Yo le tengo que agradecer a Primitivo el que me dio la mano para traer la poesía a nivel público. Bueno, pues ahora te la doy en público también. Vamos a escuchar a Jaime Fraile, acompañado por José Luis Pardo. Jaime es hijo... Buenas tardes. Muchísimas gracias. Espera un momentito, ¿lo dices? Bueno, pues Jaime es hijo del manager primero de Julio Iglesias. O sea, quien lo lanzó a la fama a Julio Iglesias fue su padre, Alfredo Fraile. Y bueno, ya te dejo ahí y di lo que quieras. Pues cantar, porque me gusta mucho una canción de Julio y con cariño a todos vosotros y con cariño también a Julio y a mi padre. Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y
me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español donde va. Y mi Dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar. Y se ve tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan, y también como loco caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va, de las gentes que hablan y opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no vive en paz. Y mi Dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido una improvisación, porque ha venido como público y le he dicho, bueno, si sabes cantar, cántanos, y ha sido improvisar entre la música y su canción. En otra ocasión vamos a traerte, ¿dónde estás? Todavía Jaime no ha salido todavía, pero en otra ocasión se va a preparar esto bien. Está detrás, está detrás. Lo prometo. Bien, gracias a ti. José Luis Pardo, vamos a escucharte. Bueno, mira, el otro día, buenas tardes, ¿cómo duran ahora las gripes y todo eso? Claro, no llueve, estamos ahí con el ajillo. Pues muy buenas tardes. El otro día hacía, porque presentaba el libro una poeta amiga, hice este poemita. Dame la poesía. La vida misma es bella poesía, aunque anularla quisiera ese mundo con prisas, trágico y egoísta. La poesía bebe el agua del amor que hay en sus fuentes, pinta el color de las rosas, tira muros, alza puentes. Canta la alegría de vivir, a la gente, a la esperanza por venir. Versos de poeta con pasión, sentimientos que aglutina el corazón. Da la guitarra versos para el canto, con alas en el vuelo de su canción. Dame la poesía para vivir con la verdad desnuda
la quiero escribir. Dame la poesía para cantar con la voz que le presta la libertad. Dame la poesía para encontrar al futuro rimando con la verdad, y que canten los poetas a un mundo donde vivan junto al bien, amor y paz. Da la guitarra versos para el cantor, con alas en el vuelo de su canción. Dame la poesía para vivir con la verdad desnuda, la quiero escribir. Isidro Sierra, vamos a escucharte. Hay dos señores al fondo, van a salir a decir algo. Ninguno. Espera un momentito. Antonino, que te veo ahí detrás en la última fila, ¿nos vas a decir algo? ¿Vas a salir ahora? ¿Cómo? ¿Que no has traído? ¿Cómo que no? Que tú tendrás por ahí, siempre tienes. Venga, sales después de Isidro. Venga, Isidro. Buenas tardes. A mis abuelos. Desde las sombras vivas de mi estancia, vuelvo hacia atrás mis pasos sin olvido, y entre todo lo visto y conocido que encontré en el camino de importancia, me fascinan del largo recorrido los alegres fuligos de mi infancia. Un amor que me roba hasta el sentido. La tierra de mis padres y de ancestros, los dos hijos que Dios me dio, y añoro a mi familia, amigos y maestros. Y entre todos resaltan distinguidos los momentos más grandes que atesoro con todos mis abuelos conocidos. Ante la puerta de la noche oscura a la que ya llegó la vida mía, con el reflejo y la visión más pura que tengo en la mirada todavía, transparente de luz y de ternura, y entre los brazos de la sombra fría, encuentro a mis abuelos cada día. Con ellos veo al niño y a la suerte que he tenido hasta ahora sin olvido, y al verme en su lugar y posición, tan cerca de la vida y de la muerte, me siento ante Dios agradecido, y al verlos se me parte el corazón. Recibiendo cariño y sus consejos, recuerdo a mis abuelos cada día, y con nostalgia veo en los espejos su imagen cariñosa, tierna y fría. Rememoro ese ayer y todavía me duele cuando veo de tan lejos su imagen viva y llena de reflejos que en el pasado nunca comprendía. Y los veo que llegan con esfuerzos, que con achaques vienen y se van. Ay, pero soplaron de levante ciertos, y al despertar de un sueño de la vida me he dado cuenta de que ya no están. Llevo en mi pecho siempre su cariño, un tesoro de amor y de alegría, su imagen en mi frente y cada día su recuerdo constante desde niño. Un sentir dulce y fiel al que me ciño sin tiempo ni distancia y a porfía. Y aunque descubro que la ausencia es fría, jamás con su recuerdo hay desaliño. Y me siento feliz por entregarles, ahora que hasta mi alma está dispuesta, este regalo en versos de alto duelo. Y al mismo tiempo os digo al recordarles que hoy mi corazón está de fiesta, porque como ellos
Voy a ser abuelo. Antonino, ¿nos dices algo? ¿No? Bueno. Seguimos, a ver a quién tengo por aquí, ¿sabes? Venga, pues tú. Después, Juan Jesús. Hola, vamos a oír. Buenas tardes a todos. ¿Lees todo a Jesús Lucas? Sí. Yo lo voy a ver. No, acabo pronto, ¿eh? ¿Esto funciona o qué? Sí, sí. Mi querida amiga, hoy ya más tranquila, tengo que decirte que sigo muy triste, pero convencida de que Dios existe y quiere tenerte a la vera suya. Por eso te fuiste. Para estar tranquila, que nada te agite, pues tú te mereces todo lo más bueno. Ya lo conseguiste. No me cabe duda que estás con los tuyos, que tanto quisiste. Aquí te extrañamos. No estás en tu silla para deleitarnos, como siempre hacías. Eso se ha acabado. Y quiero que sepas lo tristes que estamos. La tertulia sigue. Pues nunca faltamos, porque tú querías que no se acabara, y lo respetamos. Marisol la lleva, todos encantados. Pero tu presencia siempre la añoramos. Nuestro cariño más sincero. Isabel y Juanito. Juan Jesús. Isabel Morión después y Francisco de la Torre. Hola, buenas tardes a todos. Esta poesía la compuse el día 21, el día de las elecciones para Cataluña, la hice por la mañana. Se llama El mamón montañita del monte. Y dice así: el primo Puigdemont es un poco mamón. Carlos, el del flequillo, nos ha salido muy pillo. Participó en campaña, vaya, vaya, sin residir en España. Y a los políticos les dio caña. Como gane Puigdemont se va a liar un follón. Como gane Puigdemont se va a liar un follón. Jolín, qué pena, ¿no estás en la trena? Como gane Puigdemont se va a liar un follón. Como gane Puigdemont se va a liar un follón. Isabel Morión, que antes me he confundido para llamar a Isabel Timón, he dicho Isabel Morión. Bueno, Isabel Tarraquín. Este sí es Isabel Morión. Bueno, voy a dejar aquí, ¿puedo decir una cosita? Buenas tardes, queridos amigos. El día 6 de febrero voy a dar un recital invitada por la Casa Castilla-La Mancha. Espero ver por allí algunos amigos, si es posible. Voy a dejar aquí unas invitaciones con el permiso de Soledad. Sí, sí. Las dejo aquí. Voy a decir un poema muy cortito de la gran poeta Gloria Fuertes, que, bueno, no era solamente la poeta de los niños. Hay que leerla intensamente y leer toda su obra. Gloria Fuertes tenía poemas sociales impresionantes, con mucho sentido del humor, como ella era, tenía una ironía muy fina. Y hay uno que a mí me agarró, que es muy interesante, se llama Aviso. Aviso. Está seco, sus ramas sin hojas, su tronco sin ojos. Está seco, se mueve sin amor. Nada le conmueve, está seco. La bolsa y el dinero solo le hacen vibrar. Está seco,
se cuela en ministerios, administra guardillas, rebaja los jornales. Ah, que yo le he visto, que su vida es así. Os advierto, enterrad a ese hombre para siempre. Francisco de la Torre. Vamos a escuchar. Nocturno. La noche pretende hacerme el amor bajo su carpa de tersa belleza y obsequiarme en cofre de terciopelo 1000 gotas de luna y alguna estrella. La noche reclama misterio al deseo con su manto de atrayente doncella entre olivos de perfiles deformes de un lascivo cigarral de mi tierra. Ignoro el porqué de su feble opción en una hora espectacular e incierta. Peregrino soy de ardientes caminos y huyo ya de los cantos de sirena. La noche pretende hacerme el amor, laurel áureo de irrepetible huella, memoria de promesas y festines, hoy solo arrugas, ceniza y arena. Noche insólita, fecunda, espléndida, no mancilles tu señorío de reina y guárdate como ínclito testigo para níveos amores de leyenda. Maribel Alonso, vamos a escucharte. ¿Queda alguien por ahí por salir? Isabel Toledo y alguien más. ¿Alguien más quiere salir del final? ¿Ya nadie? Bueno, pues vamos a escucharte, Maribel. A todos los presentes y ausentes también desearles un feliz año lo mejor que se pueda, aunque hay todas estas faltas que habéis citado. Y aparte de ella también quiero citar a Edith Checa, que no hace un 20 días que falleció. Entonces, para María Jesús, Edith y todas las personas que ya no están. Estas palabras dedicadas a algún tipo de mujer. Mujeres de invierno y negro, aunque sea mayo. Mujeres de blanco y de negro. Mujeres con todos los colores en sus vientres. Mujeres que nos siguen pariendo incluso por amor. Mujeres subterráneas conformando cimientos. Mujeres sumergidas, reflotando economías con todos los lastres amarrados al vuelo de sus faldas. Mujeres de todos los tiempos, grises, sin memoria. Mujeres de ojos tapados y bocas cerradas. Mujeres de siempre, sin historia. Allí lloran, en el borde estrecho de la ira, abrazadas en todo su diámetro a ese claustro materno que las hiciera invisible a cualquier luz. Ahí, en esa forma era encogida del útero materno, sin poder desplegar ni piernas ni brazos. Es una forma de estar. Ah, pero es que las mujeres deben tener una forma de estar. Sí, y deben cuidar su virtud y defenderla. Mujeres, no provoquéis. Niña, bájate la falda. Niña, no salgas de noche, no bebas. Niña, mira a cada lado de la puerta antes de abrir el portal y no subas con nadie desconocido en el ascensor. Las mujeres deben seguir manteniendo su forma de estar, defender su virtud. Si te atacan, tienes que defenderte. No puedes estar pasiva. ¿Que son más de uno? Bueno,
tienes que defender tu virtud. Aunque pueden dañarte, matarte incluso. Bueno, así nadie dudaría de tu palabra de cadáver. Muchas gracias. Y ya terminamos con Isabel Toledo. Vamos a escuchar. Buenas noches. El poema se titula Aniversario. Me gustó aquel abrigo tan hermoso de nuestro aniversario, lo confieso, y la cena de gala con las velas, el collar que adornó aquel día mi cuello, el suelo reluciente en que bailamos, y sin embargo, te sentí tan lejos. Era tan fácil extender el cheque, cumplir el rito, como siempre las cosas en su puesto. La gente nos miraba con envidia. Son dos enamorados, se dijeron. Y de regreso a casa tus palabras. ¿Te ha gustado, querida? Era perfecto. Estaba concluida ya la farsa. Juntos nos acostamos en el lecho y mientras en silencio te dormías, de mis ojos 2 lágrimas cayeron. Todo aquello, seguro no sabías que yo lo habría cambiado por un beso, por un atardecer en cualquier parque, por un decirme de verdad te quiero, y me sentí desnuda en mi abundancia de cosas que se compran con dinero. Qué hermoso si me hubieras regalado solo tu amor para cubrirme el cuerpo. ¿Queda alguien por salir? Nadie. Bien, pues pasamos a la presentación de nuestro querido amigo Gregorio. Gregorio Laborda Velando es médico traumatólogo y escritor de poesías y cuentos. Y es, además, un hombre bueno, íntegro, humano y sensible, cuya vida ha estado dedicada al bienestar de los demás, sus pacientes, esforzándose y sintiéndolo en el alma cuando no era posible su curación. Esta sensación reflexiva, emocionada, la he sentido al escucharte por teléfono un precioso poema dedicado a ellos, a sus pacientes. Tiene publicados 3 libros de poemas. 2013, Poemas, Pensamientos, Gritos y Lamentos. 2014, El cuaderno de los recuerdos. Poesía didáctica educacional. 2017, Escritos y poemas de amor. Ganó el primer premio de cuento corto por El Cerezo Rosa en su 11º certamen de cuento corto y poesía, organizado desde el Centro de Mayores Juan 23 en Móstoles. En la edición 13 del mismo certamen obtuvo por unanimidad del jurado el premio al poema Quizás algún día. Pertenece a la Asociación Española de Amigos de la Poesía, ASEAPO, con la que ha participado en varios certámenes poéticos y publicado poemas en su revista Rima en 2012. También en el Centro de Estudios Poéticos, en 2 de sus libros antológicos, Carpe Diem y Un paseo por Vetusta. En 2017, primer puesto ganador en Poetry Slam, con el que representó a Móstoles en Granada. Colaboraciones en revistas y radio de Colombia, Venezuela y Argentina. Asiste y participa en diferentes tertulias poéticas, entre ellas Colegio de Médicos, quienes han elegido, esto lo diremos entre paréntesis, el último martes del mes, con lo cual coincidimos muchos de ellos. Nuestro querido amigo Manuel Ambite dirigió hasta su fallecimiento dicha velada poética, como sabéis muchos, pero lo hacía en los lunes. Pertenece también a Versos Pintados del Café Gijón en Madrid y al Martes de la Poesía en este centro asturiano.
En octubre ofreció un recital con piano en el Museo de la Ciudad de Móstoles, patrocinado por la Concejalía de Cultura. Este mes de enero ha obtenido el segundo puesto en concurso de poetas. Pido un fuerte aplauso para Gregorio Laborda. Que va a estar acompañado por la guitarra de José Luis Pardo. Me voy a pegar a él porque sí. Ya además trabajamos juntos y eso es muy importante. Mientras estaba escuchándoos, estaba hablando con los poemas, y los poemas conmigo, y me dice, les tendrás que dar las gracias a toda esta gente, porque para aguantarte merece la pena lo primero de todo, daros las gracias por estar aquí. Un poco nervioso y por eso cuando me tranquilizaré. Dice, doy las gracias a Primitivo, porque me ha sacado un tema que es... Se oye, ¿eh? Voy a dar las gracias a Primitivo porque ha sacado un tema que es la relación entre el poeta, el médico y los pacientes. Es muy importante, porque sin amor el médico no debe de tratar a los pacientes, no puede, se queda corto. Y este poema lo escribí prácticamente cuando salí de haber terminado mi jubilación, de mi ejercicio de trabajo y empecé mi jubilación. Y dice así: me duelen mis pacientes cuando no puedo curarlos. Me duelen mis pacientes cuando no tengo medios para curarlos. Me duelen mis pacientes cuando no sé cómo curarlos. Me duelen mis pacientes cuando todavía no se ha inventado el medio para curarlos. Me duelen mis pacientes porque veo que no tienen vida ya para curarlos. Me duelen mis pacientes cuando vienen a mí y me dicen, me duele aquí y no puedo curarlos. Me duelen mis pacientes cuando por su enfermedad están tristes. Y al contarme sus penas dentro de mi despacho no puedo curarlos. Pero cuando ya no tengo ningún medio oficial para curarlos, utilizo el cariño y el amor para aliviar sus penas. De esta forma no se van de vacío, se llevan algo de mí. Una receta, un chiste, un algo, pero siempre, siempre mi amor para curarlos. El hijo de Fraile hablaba de Julio Iglesias. Yo soy amigo directo de Julio Iglesias porque estaba en el colegio Los Sagrados Corazones en Martín de los Heros y conozco a él. Hemos estado en la piscina del lago cuando ahora es la clínica de Asisa, y con su hermano Carlos, que es cirujano plástico. Es un gran hombre, un hombre muy inteligente. Bien, intentaré cantar alguna cosa, pero si acaso se me ocurre luego. Ahora os voy a dedicar una cosa que es la jubilación, el jubilado. ¿Qué es el jubilado? Vamos a ver si me sale bien y os lo puedo recitar. El jubilado. El tiempo pasó, me han retirado, ya no puedo trabajar, me han jubilado. Pero la vida continúa. ¿Qué hago? ¿Qué haré ahora que estoy jubilado? Mañana al levantarme me preguntaré, ¿qué hago? Ya no tengo que trabajar. Como la mañana sea hermosa, me iré a pasear, a ver un museo, a no hacer nada, a vagabundear, ya que estoy jubilado y no tengo que trabajar. ¡Qué pobre será mi vida si no salgo de esta nada! Lo primero que yo haré, para comenzar, será pensar. Me haré un plan. Comenzaré haciendo versos que regalaré a esos socios que como yo pertenecen al inserso, con la intención de que al leerlos, ellos solos o con sus parejas, detraiga recuerdos de amor. Así esos socios míos, mis versos recordarán amores, ya en el pasado, ya en el olvido. Y de nuevo aquellos besos ya olvidados
pero que existen todavía en el mundo del pasado, les traerán esos recuerdos y todas las sensaciones que en su día ellos sintieron. Y yo al ver sus caras, en sus caras esa satisfacción pasada, pensaré para mí, qué gran satisfacción la mía. He devuelto la alegría a ese viejo corazón, parado hace mucho tiempo. Ese día sentiré mi trabajo realizado. Me sentiré muy bien, como recién jubilado. A la mañana siguiente no haré versos, haré otras cosas. Pero una cosa es bien cierta, que mientras yo tenga fuerzas y una pluma entre las manos, no dejaré de hacer versos para alegrar, quitarle las penas a esos otros jubilados que tienen como condena por la vida ya pasada nada. Pues a esos otros versos, a esos otros compañeros socios del inserso, ya que no les queda nada, les regalaré mis versos para alegrarles el alma. Vamos a intentar cantar una cancioncita. Todo el mundo dice que yo canto muy mal, pero bueno, vamos a intentar. Dice: con el murmullo de las olas y la suavidad del viento, aquella noche de luna disfrutaba de tu aliento. La arena se nos pegaba en el restregar del cuerpo, mientras las olas bailaban con el ritmo de tu aliento. 1000 besos te di esa noche, noche de brillante luna en la soledad del puerto, mientras las olas bailaban con el ritmo de tu aliento. Al llegar ya la mañana, exhausto ya los deseos, la luna se fue marchando despacito hacia lo lejos, quedando como recuerdo el murmullo de tu aliento. Ahora os voy a cantar otra cortina que dice: aún recuerdo el último de eso. Esto es poema, son poemas, pero que yo les pongo canción. José Luis me echa la bronca y todo también. Pero bueno, yo lo canto. Dice: aún recuerdo el primer beso que tú me diste, morena, entre notas de guitarra y campo de hierba buena. La luna estaba brillando, la noche era muy negra, dormían las amapolas y también las azucenas. Nuestras bocas se juntaron en aquella noche negra, entre notas de guitarra y campo de hierba buena. Yo lo que intento es que lo pase muy bien. Unas veces me sale regular, otras me sale casi regular, otras me dicen que bien, pero vale, me tengo a saber. Bueno, voy a hacer... Hemos hablado sobre la mujer. La mujer es lo más bello que hay en la tierra. Y tal es así, que si encuentro el poema os lo voy a leer. Dice: mujer, oh mujer, tierra de tierra, vida de la vida, donde se encierra la grandeza del universo. Ante ti me inclino. Eres el poder, eres la bondad, eres lo más grande, eres en ti misma lo más bello, eres el universo mismo, mujer. Este poema fue presentado a nivel internacional el Día de la Mujer. Pero, ¿y qué es el amor? El amor. Os vamos a cantar el amor. Dice así: yo soy el amor, hago y deshago, pongo y traspongo, lo cuadrado hago redondo, arriba subo lo hondo, pero en el fondo del fondo, yo soy el amor. Río y lloro, subo y bajo sin trabajo, alegre, triste y llorón, yo
yo soy el amor. Y del fondo del hondo subo bajo, quito y pongo de un anillo, de una tilla, un zarcillo y de botón una flor. Pero en el fondo del fondo yo soy así, soy el amor. Bueno, ¿os está gustando? Sí. Bien, ¿sigo? Sí. Venga. Es único. Dice, la luna. Este es tristón y romántico. Y dice así: la triste campana suena en la calleja del pueblo. Son las 11 de la noche. Las luces ya mortecinas adormecen los faroles que iluminan a los muertos, que caminan solitarios en los pueblos en invierno. La luna salió borrosa, húmeda como la noche, y tanto frío sintió que al oír la campana se tapó con una nube como manta de una cama. Se escondió en aquella noche que sonaba la campana. No quería saber de muertos, de frío ni de nada. Marchóse muy despacito, callada, sin decir nada, dejando sola en la noche la solitaria campana que en la calleja del pueblo sonaba sin decir nada. Se marchó tan despacito, callada sin decir nada, que los vecinos del pueblo dijeron por la mañana: ayer se murió la luna, ya no está por la mañana, y encendieron una vela a las ánimas del alba. Devuélvenos nuestra luna para que salga mañana y enmudece esa campana que suena sola en la noche con sones de porcelana. Ilumínanos el pueblo con sus dones de sones de guitarra. Así los enamorados se besarán por la noche con notas de luna blanca, y los juncos del río, al verte allí iluminada, se espigarán para mirarte, lunita de la mañana. Pero hoy este es cortito, pero muy bonito. El ciclo del amor. Por una semilla, una flor. Por una flor, una fruta. Por una fruta, un beso. Por un beso, un amor. Por un amor, un niño. Esto es, cariño, el ciclo del amor. Este dice, este va a gustar, este es encantador, para las mujeres más de gloria. Dice: déjame sola. Tus besos se pegaban a mí como sellos a una carta, mas ay de mí, ya estoy harta de besos y de cartas. Tus besos ya no me saben como antes a romero y a lelí. Ahora tienen un sabor amargo. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Antes eras todo dulzura, me sentía feliz junto a ti. Ahora me siento feliz cuando estás lejos de mí. Sé que tienes a otra, me doy cuenta por tus besos. Antes eran dulces y sabrosos, hoy los siento fríos y lejanos. Vete, vete por favor, déjame sola con mi dolor. ¿No ves que te quiero tanto que me muero por tu amor? Vete, vete con ella y déjame sola, que me muero de dolor. ¿No ves, vida mía, que ahora disfruta ella de tus besos y tu amor? Amor mío, por favor, vete, déjame sola con mi dolor. ¿No ves que si te veo se me rompe el corazón? Por favor, déjame sola y vete, por amor de Dios. Pero recuerda, cuando ella te deje a ti, como ahora tú me dejas a mí, no llames en esta puerta, pues antes prefiero estar muerta que volver de nuevo a ti. Cuando la mujer llega a una edad determinada, cambia su forma de comportarse y siente de otra forma diferente. Y dice una mujer un día: hoy estoy triste, hoy estoy triste y llorosa. Ya he perdido la cuenta, no sé el tiempo que hace que no me regalan una rosa.
El tiempo ha pasado. Ya no es lo que era. Como estoy mayor y canosa, ya no me regalan rosas. No importa. Quiero una rosa. No sé por qué. Hoy estoy caprichosa. Saldré a comprármela, me la regalaré yo. Salió con ánimo a la calle. Ella quería una rosa. Y nada más cruzar el portal, un joven se le acercó y le dijo: señora, ¿quiere una rosa? ¿Qué cosas tiene la vida, señor? ¿Qué cosas? Sin saber por qué, ese joven viene y me regala una rosa. ¿Qué cosas tiene la vida, señor? ¿Qué cosas? Y ahora dice: me gustan más los grises de tu pelo que los grises de las nubes del cielo. Ay, amor, amor, cuánto te quiero. El tiempo pasó. Ahora tu pelo gris, antes moreno, siempre te diré, amor, como te quiero. Gotas de silencio, gotas de sudor, forman en el cuerpo palabras de amor. Gotas de silencio, gotas de sudor, nuestros cuerpos se unen, inflamados de amor. Gotas de silencio, gotas de sudor, destapa mi niña, que tengo calor. Gotas de silencio, gotas de sudor, que pronto termina una noche de amor. ¿Os sigue gustando? Sigo. Yo puedo seguir con lo que queráis. Vosotros me decís cuando paro. Dice, bueno, yo tengo tiempo. Dice, yo lo que quiero es que lo paséis bien, porque he venido exclusivamente, ya que cuando uno tiene la oportunidad de que las personas le escuchen, tiene que darse las gracias y además el corazón, porque es tan grande cuando la gente te ofrece su tiempo que no hay por qué pagarlo. Vamos a ver. El marino. Cuando pasa el tiempo y ya uno ha conseguido muchas cosas, se siente como este marino que dice así: en la popa de su barco, sentado de cara al viento, un marino disfrutaba viendo pasar el tiempo. Un murmullo la arrullaba, eran las olas del mar que su barco acariciaba cuando le oían cantar. Con el sol en lo más alto y el azul del mar brillando, el marino en su barco iba del día disfrutando. Iba feliz y contento, su barco navegaba rápido y firme, empujado por el viento. Neptuno, que lo miraba, le dio una envidia tal que mandó parar al viento y hundió su barco en el mar. No consiguió su propósito. Neptuno, el rey del mar, pues cuando sobra el viento se oye al marino cantar. Y en los días de verano, cuando el sol brilla más, se ve un barco fantasma que navega por el mar. Bueno, yo no sé si el tiempo estáis cansados, yo estoy feliz, pero bueno, os voy a leer, el poeta se une con las musas, con el ingenio, con la fantasía para poder sacar todo lo que quiere que es suyo, pero no es suyo, está en el universo y le queda el cerebro, y en el cerebro le va al sistema nervioso, ahí sale como respuesta y escribe un poema en papel. Cree que es suyo, pero no es suyo, es del universo. Y dice así: entre nubes, un poeta caminaba entre nubes por el cielo, le acompañaba su anhelo de hacer versos y poemas. Llevaba como estandartes
a la diosa de la imaginación. La ilusión la secundaba y los tres caminaban entre nubes de ficción. La imaginación le incitaba, la ilusión le animaba y el poeta escribía y de su pluma salían cientos de versos de amor. Mas sucedió que el poeta se hizo viejo y murió. Fue enterrado con sus versos, envueltos en nubes blancas. 4 musas le llevaron entre canciones de amor hacia el borde del cielo, donde secaban las diosas. Fue lanzado por las musas al aire, donde desapareció. Aquí termina el poema del poeta y sus diosas. Fue tan hermosa su vida y tan grandioso su amor, que nos dejó como recuerdo todos sus poemas de amor, para que en la primavera los amantes los leyeran y entre besos se dijeran: te quiero tanto, mi amor, que si yo fuera poeta te haría poemas de amor. Cuando esto se escuchara, el poeta y sus diosas sentados en el infinito dirían con satisfacción: misión cumplida, Señor. Dice, este es muy bonito también: no pasó nuestro amor, los días pasaron, no pasó nuestro amor. Encareció tu pelo, mi piel se arrugó, crecieron los hijos, el perro marchó, no pasó nuestro amor. Aparecieron las arrugas, se picaron los dientes, se fueron los hijos, la enfermedad apareció, no pasó nuestro amor. Los días pasaron, el tiempo pasó, aparecieron los astros, la luna y el sol, no pasó nuestro amor. Llegaron tiempos difíciles, el tiempo te llegó, también me fui yo, no pasó nuestro amor. Y aquí termina porque ya estáis todos cansados y para otro día. Bueno, pues Gregorio, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, pero te has quedado corto. Esto termina a las 9, o sea, que tenías un poquito más para contarnos alguno de tus cuentos. Yo sí. Pero como has dicho, mira, se nos ha... No, es que he visto que ya estaban marchándose por No, eso. es que estas señores que habían en la primera fila tienen que ir a la sierra y se les escapa el coche, por eso. Pero, a ver... A ver, a los que todavía estáis sentados, ¿queréis un cuento? Sí, sí. Venga. ¿Queréis que os cuente un cuento? El cerezo rosa. A ver, nos sentamos los que queráis quedaros, por favor. Van a ser 5 minutos solamente con este cuento. En la época de los sueños, donde la madre naturaleza enseña su manto y su verdad a todas aquellas personas que creen en ella y que creen en la fantasía, un día la diosa, la madre naturaleza. Antonino, ¿te va gustando el tema? Sí. Bien. Dice, la madre naturaleza es lo más bello que hay en la vida. Ahí nacen las flores, los frutos, la hierba, el viento y el amor. Pues iba un padre llevando de la mano a un hijo de unos 5 o 6 años, cuando los niños reciben todos con una ansiedad que se graban en la piel y en el alma
los hechos como hecho a fuego. Y le decía, le preguntó a su padre, oye, ¿qué es aquel árbol rosa que hay ahí? Le dijo, el árbol rosa ese es un hombre que amaba tanto a su mujer que un día, cuando yo era muy viejo y se había ido ella, dijo, ¿qué hago yo aquí? Y no supo qué hacer y le dijo, llévame con ella. Entonces se acercó a un árbol, se sentó y a la mañana siguiente en ese árbol no había nadie. Él se ve transformado en árbol y se ve vuelto rosa, era un cerezo rosa. Y le preguntó, lo estoy haciendo simplificado, y le preguntó, oye papá, ¿qué es la imaginación? La imaginación es el camino por donde vas hacia la fantasía. Oye, ¿y qué es el amor? Dice, eso cuando ya seas un poco más mayor, ya te lo explicaré. Y los dos caminando tranquilamente se fueron padre e hijo por el camino de la ilusión hacia el país de la fantasía. Y aquí termina el cuento. Bueno, yo tengo escrito unos libros. Normalmente en la calle valen 12 o 14 euros. Yo los venderé al 9. Si alguien quiere comprarlos, ahí los hay. Hay 3 libritos, si queréis bien, y si no, pues nada. O sea que aquí en la mesita que tenemos a la izquierda, Gregorio ha traído libros. Si alguno de vosotros queréis comprar, a 9 euros. Y si no, con el hecho de haberme escuchado, yo me siento parado. Yo me agradezco. Aquí por este recital que nos has dado, que lo hemos pasado muy bien contigo. Eres muy ameno, recitas, cantas y cuentas cuentos. ¿Qué más queremos? El próximo mes, el día 27, estaremos nuevamente aquí y tendremos a Félix Martín Franco dándonos un recital suyo. Gracias por vuestra asistencia y hasta el mes próximo.